Eh, Buenas noches, señoras, señores, niños y niñas presentes, jóvenes presentes. Un cordial saludo a todos. Mi, eh, voy a comenzar con la capacitación y espero que sea de su agrado. Eh, bueno, soy estudiante de la carrera de Derecho. Voy a compartirles un proyecto de vinculación con el tema general, garantía de los derechos digitales de los jóvenes en la sociedad de la información. Eh, Me presento. Para los que no me conocen ni los que ya me conocen, mi nombre es Brian Humberto Moreira Bustamante. Soy estudiante de la Universidad Técnica Particular de Loja. Eh, Mi docente tutor asignado en la materia de Practicum 1, Servicio Comunitario, el abogado Manuel Vladimir Pardo Salazar. Pertenezco al paralelo 113, con el tema asignado al paralelo es normativa sobre los derechos digitales de los jóvenes en la sociedad de la información, con la temática Sharing. A ver, continuemos. Un momentito. Bueno, con la introducción. La importancia del tema abordado es dar a conocer cómo actualmente estamos expuestos a los diferentes riesgos producidos por el uso indebido de la tecnología e información compartida en las redes sociales, especialmente de los niños y niñas, a través de un uso inadecuado del Internet, provocando en los niños una sobreexposición de información personal, íntima, a través de un teléfono móvil u otro dispositivo con cámara, fotografía o videos producidos. Esta interacción lo realiza el padre o madre sin pensar en el daño desmedido que puede provocar en el menor y que se denomina como el fenómeno de sharing. Con el derecho a la protección de datos personales. Bueno, de acuerdo a lo expresado en nuestra actual Constitución, en el artículo 66, nos dice que se reconoce y garantizará a las personas, en el numeral 19, el derecho a la protección de datos de carácter personal, que incluye el acceso y la decisión sobre información y datos de este carácter, así como su correspondiente protección. La recolección, archivo, procesamiento, distribución o difusión de estos datos o información requerirán la autorización del titular o mandato de la ley. Bueno, eh, por otra parte, otro derecho protegido, según el Código de la Niñez y de la Adolescencia, en su artículo 53, nos plantea el derecho a la privacidad y a la inviolabilidad del hogar y las formas de comunicación, sin perjuicio de la natural vigilancia de los padres y maestros. Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a que se respete la intimidad de su vida privada y familiar. Y la privacidad, e inviolabilidad de su domicilio, correspondencia y comunicaciones telefónicas y electrónicas de conformidad con la ley, se prohíbe las injerencias arbitrarias o ilegales en su vida privada. Derechos digitales en el Ecuador. Eh, bueno, con el pasar de los años, el Internet se ha convertido en una de las principales plataformas de la información y comunicación, siendo así una de las actividades más utilizadas por la sociedad moderna, dando paso a una vía fundamental, como lo es la libertad de expresión y derecho a la libre información, convirtiéndose en uno de los principales derechos en el Ecuador. Por esta misma razón,
El Estado ecuatoriano debe asumir la obligación de velar por este derecho, por el incremento del acceso al Internet. No existe país en el mundo en donde no se esté debatiendo sobre la utilización del Internet, sus beneficios y contrariedades, como es el problema de la economía en algunos países del mundo. Bueno, vulneración de los derechos. La práctica inadecuada de compartir en todo tipo de información en plataformas digitales da lugar a que ciertos derechos sean vulnerados, como por ejemplo el derecho a la intimidad, derecho a la seguridad digital, derecho a la privacidad en redes sociales, el derecho a la portabilidad, derecho a la neutralidad de Internet y por último el derecho a la protección de datos de los menores en Internet. Además, el uso inadecuado del Internet, sin ninguna duda, se ha venido tornando peligroso, porque de forma silenciosa podría dañar no solamente la integridad de las personas, sino también los equipos tecnológicos, las finanzas de las personas, empresas y gobiernos, presentando de esta manera una dificultad para combatir los delitos informáticos, perdón, por la transaccionalidad de los mismos y la incompetencia de las leyes a nivel mundial, considerando que en algunos países no existen leyes para combatir los delitos informáticos y que son millonarias las pérdidas ocasionadas por esta problemática. Comunicación e información. Como parte de la comunicación e información, la Constitución de la República del Ecuador nos manifiesta que, en su artículo 18, numeral 1, todas las personas, en forma individual o colectiva, tienen derecho a buscar, recibir, intercambiar, producir y difundir información veraz, verificada, oportuna, contextualizada, plural, sin censura previa acerca de los hechos, acontecimientos y procesos de interés general, y con responsabilidad ulterior. Importancia y peligro de la sobreexposición. El objetivo principal es resaltar esta presentación e incentivar a la sociedad a hacer conciencia de la importancia y peligro de la sobreexposición en redes sociales, puesto que esta representa un riesgo potencial para nuestros menores y jóvenes. El sobreexponer su imagen los convierte en el blanco perfecto para personas inescrupulosas que utilizan el engaño para acercarse a ellos. Esto a través de la información personal que muchas veces los mismos padres, sin darse cuenta, proporcionan al delincuente. Vamos con una interrogante. ¿Qué es el sharing? En sí es la temática que me acaban de asignar. Bueno, yo en esto acabo de hacer una pequeña reseña y puedo añadir que el sharing es un anglicismo que proviene de la palabra share, que significa compartir, y parenting, paternidad. Y esto hace referencia a los padres que documentan la vida de sus hijos a través de las redes sociales e internet. Ya hace unos años se ha convertido en una práctica habitual. Actualmente, en Estados Unidos, el 92% de los menores de 2 años ya tienen una presencia digital. Además, según la NBC, antes de que se cumplan los 5 años, los padres ya han subido más de 10.000 fotos de sus hijos a redes sociales, como Facebook o Instagram. Y un tercio de las madres de menos de 34 años tienen cuentas registradas en Facebook
a nombre de sus hijos antes de su primer cumpleaños. Delitos informáticos. Los delitos informáticos son todas aquellas acciones ilegales, delictivas, antiéticas o no autorizadas que hacen uso de dispositivos electrónicos e Internet, a fin de vulnerar, menoscabar o dañar los bienes patrimoniales o no, de terceras personas o entidades. Entre los delitos informáticos más comunes, yo he podido añadir que tenemos la suplantación de identidad, el ciberacoso, el ciberbullying y la pornografía infantil. Y pues bueno, eh, de estos delitos informáticos yo los he considerado que son importantes y me gustaría añadir a continuación un pequeño comentario de cada uno de ellos. Empezando por la suplantación de identidad. Este tipo de delito existe un sistema que, en este tipo de delito, perdón, existe un sistema que consiste en hacer pasar por otra persona concreta. Es decir, usurpar la identidad de esa persona, nombre, imagen, avatar, cuenta de usuario, entre otros, para hacer creer a los demás que somos esa persona. Existen diferentes formas a través de las cuales puede suplantarse la identidad de una persona. Actualmente, lo más habitual es llevar a cabo la suplantación de identidad en Internet, como por ejemplo, la suplantación de identidad en redes sociales, en las que o bien se crea un perfil con el nombre y la imagen de la persona a la que se quiere suplantar, o también se roba un perfil de usuario ya existente para usurparlo. El ciberacoso y el ciberbullying. En este caso, si a primera instancia ustedes pueden opinar que tienen un cierto parecido, pero al compartirles unos pequeños ejemplos ya notarán un poco la diferencia. Bueno, el ciberacoso. El ciberacoso cibernético o ciberacoso es la intimidación que ocurre a través de mensajes de texto o en línea. Puede ser a través de correos electrónicos, redes sociales, foros o juegos, como en algunos de los ejemplos tenemos. Publicar rumores en las redes sociales, compartir fotos o videos vergonzosos en línea, compartir información privada de otra persona en línea, amenazar a alguien y crear cuentas falsas y publicar información para avergonzar a alguien. Por otro lado, el ciberbullying, vamos a presentarles unos ejemplos de situaciones. En este caso serían, por ejemplo, cuando se publica una imagen comprometida, real o retocada, de otra persona, tratando de avergonzarla en su círculo de amistades. Dar de alta con sus datos, incluida una foto, a la víctima en una web para votarla a la persona más fea, menos inteligente, etc. Crear un falso perfil en nombre de la víctima en un foro o web para escribir en primera persona cosas vergonzosas. Hacer circular falsos rumores sobre malos comportamientos de la víctima para conseguir que otros usuarios también se enfaden. Enviar mensajes, email, SMS, etc., amenazando a la víctima. Y perseguir y acechar a la víctima en los foros y comunidades que se frecuentan. La pornografía infantil. La pornografía infantil, de acuerdo con la UNICEF, es una actividad ilegal que comprende toda presentación de un niño o niña y o adolescente realizando actividades sexuales explícitas. Toda presentación de las partes genitales de un niño con fines predominantes sexuales. Toda organización de espectáculos en vivo, de representaciones sexuales explícitas en el que participaren
niños, niñas y adolescentes. A partir de esta definición, los siguientes contenidos se consideran como pornografía infantil y deben ser reportados ante las autoridades competentes. Las fotografías y videos que se muestren a menores de edad sosteniendo relaciones sexuales o en poses sexualmente sugestivas. Fotografías y videos que muestren a personas mayores de edad que aparentan ser niños o adolescentes y que tienen relaciones sexuales o están en poses sexualmente sugestivas. Las gráficas, caricaturas, anime y dibujos que muestren a personajes infantiles o que representan a menores de edad manteniendo relaciones sexuales o en poses sugestivas. Los autorretratos que muestren a menores de edad o personas que aparentan serlo en actividades sexuales. Imágenes de niños y niñas desnudos que estén en un ambiente con connotaciones sexuales, como por ejemplo, cuando roban esta clase de imágenes de perfiles en redes sociales y las ponen en sitios dedicados a la pornografía. Recuerden que almacenar o compartir este tipo de material también es delito y debe ser reportado ante las autoridades. Continuando. Bueno, en el peligro de las redes sociales. ¿Cómo prevenir los delitos informáticos? En este caso, yo he añadido tres opciones, ya. Y bueno, primero, si se comparten este tipo de contenido, se debe tener configurados los ajustes de privacidad en todas las plataformas y dispositivos. Segundo, es importante desactivar las funciones de ubicación y geolocalización para no darle la posibilidad a terceros de que conozcan dónde se encuentra el menor. Y tres, nunca compartir fotografías o videos en donde el menor aparezca desnudo, por ejemplo, en su hora del baño. Conclusiones. Es recomendable revisar los ajustes de privacidad en nuestras cuentas en las redes sociales para evitar y asegurarnos de que personas que no conozcamos tengan acceso a las fotos publicadas. Actualmente, la generación de jóvenes y el uso de medios tecnológicos han permitido que plataformas digitales, han permitido que, de cierta manera, expresen información de carácter privado en las plataformas digitales sin ningún control de por medio. Todos los individuos tienen la potestad de emitir sus comentarios, vivencias, experiencias, realidades y todo cuanto deseen. Pero el problema en sí no es el de la libre expresión, sino más bien del libertinaje de esta libertad que hoy se ha hecho más visible. La sobreexposición de nuestras vidas no solo nos hace populares y conocidos, sino que también nos expone en un sinnúmero de peligros que encontramos en redes sociales, como por ejemplo el ciberacoso, el robo de información, ciberbullying, uso indebido de fotos o información, violación de privacidad, extorsiones, robos de bienes materiales e inmateriales. En el Ecuador, están tomando iniciativas que les permiten desarrollar políticas públicas para fomentar el cuidado de las extorsiones cibernéticas, provocadas intencionalmente hoy en día por su mayoría los niños y niñas de la sociedad. Bueno, además también yo me tomé el atrevimiento de añadir una pequeña reflexión de la reconocida artista María Zavala, que nos dice: la tecnología te abre la puerta a un mundo muy grande en el que podrás divertirte, relacionarte o aprender. Tendrás que saber que además de cosas buenas, hay también peligros. Puede que encuentres cosas desagradables y no siempre sabrás cómo entenderlas. Oirás hablar de grooming, sexting y ciberbullying, publicidad, grupos que ejercen una mala influencia, disfrazados de la solución a todos tus problemas.
Déjate ayudar al entrenar. Y si tus padres o profesores te ponen límites, trata de entender que quieren protegerte. Hay un momento para todo y tú estás empezando la carrera. Bueno, con esto paso a las referencias que yo me pude utilizar para realizar estas diapositivas que les acabo de presentar, y con esto yo les doy las gracias por el momento, por su tiempo prestado, y espero que haya sido de su agrado. Para Voy a parar la grabación.